Hermanos, quiero saludarlos con mucho cariño en este día y me alegro por todos los que se interesan en ver los cultos que están hechos desde casa. Quiero decirles que nosotros estamos bien, gracias al Señor. Él nos ha cuidado, nos ha protegido. Y ahora quiero leerles una parte del Salmo 121. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Con eso los quiero saludar en este día y que sigamos confiando en el Señor, porque Él es el único que nos va a poder guardar de todo mal. Hasta aquí, gracias a Dios, Él nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha protegido. A algunos de nuestros hermanos les ha tocado vivir con este virus que hay, pero igual han salido victoriosos gracias al Señor. Así que, hermanos, un abrazo para cada uno, que el Señor nos bendiga y sigamos adelante confiando en nuestro Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él
Bendiciones, hermanos, bienvenidos al devocional de hoy, que la lectura que nos vamos a referir a ella, la lectura que vamos a leer, se encuentra en el libro de Nehemías, una porción realmente preciosa que estoy seguro de la cual vamos a disfrutar y aprender cosas muy interesantes. Si quieren venir conmigo al devocional diario o directamente a la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Nehemías, la palabra de Dios en el versículo 27 nos dice así: Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Versículo 30. Se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes, que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo en Jerusalén fue oído desde lejos. Pues este es nada más y nada menos que el resultado, las consecuencias lógicas del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la constancia en el trabajo en la obra de Dios. Leyendo esta porción, me vienen a la mente 2 versículos del Antiguo Testamento que uno de ellos dice que en toda labor hay fruto. Proverbios 14:23. Y ese salmo tan conocido, el 126, donde nos dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Muchos quieren obtener resultados rápidos, instantáneos. Muchos se quieren subir al carro de la bendición. Quieren tener los mismos resultados que otras personas han tenido o están teniendo. Pero se olvidan que antes de cosechar hay que sembrar. Y antes de obtener resultados hay que trabajar arduamente. Y muchas veces motivados única y exclusivamente por el amor a Dios y no por ninguna otra motivación. Nehemías fue un hombre utilizado por el Señor en su época para enseñarle al pueblo que cuando se une, cuando se esfuerzan y son constantes en un trabajo para la obra del Señor, Dios es capaz de hacer auténticos milagros. Porque dicho sea de paso, esas grandes murallas reconstruidas en el tiempo de Nehemías, que aún se pueden ver parte de ellas, fueron levantadas en tan solo 52 días. Si quieren ir a Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Es que los milagros existen, hermanos. Pero en este caso se produjo el milagro de reconstruir enormes murallas en menos de 2 meses. Porque el pueblo aprendió a trabajar en equipo. El pueblo aprendió a estar unido y trabajando con una meta en común, con un mismo sentir. Y eso Dios sí o sí siempre lo bendice, y siempre hay una bendición, una prosperidad, un regocijo cuando se siembra, cuando se trabaja, cuando hay esfuerzo. Los vagos, los cómodos, los señoritos, los flojos, los que no les gusta trabajar ni esforzarse, difícilmente obtendrán resultados y difícilmente verán la gloria de Dios en su vida. De hecho, dice la Biblia que el que no quiere trabajar, pues que no coma, dice la palabra de Dios literalmente. Ahora, algunos pueden pensar, bueno, pero eran unos muros relativamente pequeños, insignificantes. Miren, hermanos, yo les voy a dar unos datos muy interesantes, por si quieren tomar nota de ellos. Los muros que actualmente rodean la vieja ciudad de Jerusalén, que no son las murallas de los tiempos de Nehemías, y que tampoco son las murallas que existían en la época del Señor Jesucristo, porque estas murallas que actualmente podemos ver, que son patrimonio de la humanidad, fueron construidas
entre el año 1535 y 1538, es decir, en el siglo XVI, por Sulimán I, o más conocido por el nombre de Sulimán el Magnífico. Tienen aproximadamente 4 kilómetros de perímetro, 12 metros de altura y unos 2,5 metros de espesor, 8 puertas y 34 torres. Esto es para que se hagan una idea de la obra tremenda que tuvo que hacer Nehemías, aunque repito, estos muros de la actualidad de Jerusalén no son los de la época de Nehemías. Pero para que más o menos se hagan ustedes una idea del arduo trabajo que tuvieron que llevar a cabo los habitantes de Jerusalén en aquel momento. Y no fue fácil, porque aparte tuvieron que enfrentarse, como vimos en estos días atrás, con enemigos espirituales, enemigos naturales que querían a toda costa detener la obra de Dios. Pero repito, el esfuerzo, la constancia, la fidelidad, el trabajo en equipo, Dios siempre lo premia de una manera u otra. Tenemos que ser diligentes en la obra del Señor. Permítame el comentario desde mi punto de vista personal. Hay muchos creyentes que quieren grandes bendiciones con muy poco esfuerzo. Y sin embargo el esfuerzo es tan bíblico como cualquier otro tema, como el perdón, la oración, el congregarnos, etcétera, etcétera. ¿No le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente? En otras palabras, el esfuerzo forma parte de una relación normal con nuestro Dios. El esfuerzo, el trabajo, la constancia, la fidelidad, todo eso tiene que ser lo normal en la vida de cualquier ministerio, en la vida de cualquier siervo de Dios, incluso en la vida de cualquier creyente, aunque no se dedique 100% a servir al Señor en su obra. Que por cierto, dicho sea de paso, me cuesta muchísimo entender cómo hay personas que no se dedican más tiempo a servir al Señor. Porque lo más maravilloso y el privilegio más grande que puede tener un ser humano en esta vida es servir al Señor. Y si tienes la oportunidad y el privilegio de trabajar para Él, aprovecha la ocasión y la oportunidad, porque es lo más hermoso que puede hacer un ser humano en esta vida, servir al Señor a tiempo completo. Y no te preocupes por tus gastos, no te preocupes por los recursos, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y además, si le pedimos a las ovejas que tengan fe y que confíen en Dios para la provisión de sus necesidades materiales, cuanto más una persona que les pastorea o les atiende en el ministerio. Muchas personas quieren, repito, grandes resultados, grandes cosechas, pero sin esfuerzo, sin sembrar. Y para cosechar, primeramente hace falta sembrar. Aquellas murallas se levantaron en 52 días, algo que fue realmente milagroso para la época, incluso para hoy en día también lo sería. Y vemos que al final hubo un regocijo, hubo un gozo, una alegría en Jerusalén indescriptible. Pero antes de llegar a ese momento de gozo, de alegría, de cántico, de júbilo, tuvieron que trabajar muchos días arduamente. Y es que, queridos hermanos, para gozarnos y disfrutar de la bendición de Dios, tenemos que esforzarnos. Y yo quiero en esta mañana, quiero en este día, a todos los que nos están siguiendo desde cualquier parte del mundo, vamos a tener en cuenta que tenemos que esforzarnos, y más en estos tiempos difíciles y duros y de pruebas por los cuales estamos atravesando. Pero si nos esforzamos, si pagamos el precio, si estamos dispuestos a renunciar a la vagancia, a la flojera, a la negligencia, vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a prosperar. Y va a ser auténticos milagros, porque el Dios de milagros sigue queriendo hoy en día sorprender y bendecir a su amada iglesia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos al principio del libro de Nehemías un hombre roto, un hombre triste, un hombre que se entera, que es informado de la situación terrible por la que se encuentra su ciudad, pero se levanta, se pone manos a la obra, organiza al pueblo, motiva a la ciudad de Jerusalén, se ponen manos a la obra, empiezan a trabajar 1 día, 2 días, 3 días, 52 días, y finalmente vemos a los sacerdotes, a los levitas, a los príncipes de Judá,
vemos a los coros, vemos a los músicos disfrutando de una inauguración sin precedentes. Pero todo eso, repito, es el resultado del arduo trabajo durante mucho tiempo. Así que si queremos resultados en la iglesia, en el ministerio, en nuestras vidas personales, tenemos que esforzarnos. No cabe la menor duda de que el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo constante y permanente, el ser fiel en lo poco sin quejarnos, sino al contrario, gozándonos, aunque no veamos grandes resultados, todo eso el Señor lo ve, todo eso el Señor lo recompensa, y todo eso es la antesala para poder disfrutar de las grandes bendiciones del Señor que están ahí, pero que muchas veces no vienen, no caen a las vidas de muchas personas o ministerios porque no están dispuestos a pagar ese precio necesario e imprescindible para poder ver la gloria del Señor en nuestra vida. Claro, por supuesto, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, eso por descontado. Pero eso no quita que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nos esforcemos y hagamos nuestra parte para que el Señor haga la suya, y entre nuestra parte y la suya veamos la bendición y el respaldo del Señor en nuestras vidas. Queridos hermanos, oramos a nuestro Dios y le pedimos hoy a Él que nos dé un espíritu valiente y esforzado para que podamos hacer nuestra parte y de esa manera ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y la honra. Muchísimas gracias por este precioso libro de Nehemías, que lo hemos leído y hemos disfrutado de ver las lecciones, los ejemplos, la tenacidad, la constancia, la perseverancia de tu siervo. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra que cuando hay esfuerzo, cuando hay un trabajo constante y permanente, con una buena actitud en equipo, con un buen espíritu, tú siempre recompensas a tus hijos. Señor, ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a ser constantes en la obra, constantes siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Ayuda a tu amada iglesia, fortalécela y guárdanos y líbranos de todo peligro en este día, y ayúdanos y renueva nuestras fuerzas para que tu reino se establezca y tu palabra corra y sea glorificado tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Adelante, esforzándonos, trabajando para el Señor, por supuesto esperando los resultados de parte del Señor, pero recuerden, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, mas el que abundantemente siembra, abundantemente también cosechará. Que Dios nos ayude a esforzarnos, a pagar el precio y a gozarnos y a deleitarnos en el Señor, aunque sea en algo poco visto o poco, digamos, admirado o reconocido por los hombres, pero lo que hacemos para Dios, Dios no lo olvida y siempre nos bendecirá. Que Dios les bendiga y que tengan todos un feliz día lleno de la paz y de la bendición del Señor.